Este es el segundo disco de mi proyecto personal llamado Caudal, que son canciones que podría decir que son canciones expandidas en el sentido de que tienen melodía, letras, pero la forma de estar pensadas no son necesariamente ni buscan tener la forma clásica de la canción. También en ellas hay elementos de la improvisación, de una búsqueda más personal, sonora. Y en ese sentido para mí fue súper natural la gestación de este disco, siendo que es el segundo disco de este proyecto. Entonces, al ya haber pasado unos años desde el primero, ya me era necesario pensar y ya tenía música para empezar a pensar en un nuevo disco. Para este segundo disco de Caudal, a diferencia del primero, que fue más bien crudo, diría, en el sentido de que fue grabado toda la música en vivo y yo tenía la intención de que lo que sonara en el disco fuera lo mismo que sonaba al yo tocar esas canciones en vivo. Lo hace más eso, crudo, con menos información, ¿no? Está solo la voz, el contrabajo y, bueno, a veces procesado con pedales y sintetizadores. En este segundo disco me quise dar la libertad y enfrentarlo de otra forma en que me pareció atractivo poder arreglar más cada canción. Cada una tiene elementos que no necesariamente se repiten en otros, como son: en uno hay marimbol, en otro el shamisen, bueno, el cello sí está más presente en 3 temas, hay otro que tiene grabaciones de campo, hay uno también que tiene electrónica análoga aparte de los sintetizadores, pero diría que siempre el contrabajo es una línea que unifica, o sea, un color que me es muy personal y muy natural que esté presente, y en segundo lugar los sintetizadores, que también están en casi todos los temas muy presentes. La producción de este trabajo, bueno, comenzó por un lado en el desarrollo compositivo, que fue anterior a ir al estudio, en donde grabé, bueno, un poco a forma de demo en un principio, algunos contrabajos, y también grabé sintetizadores, los cuales sí quedaron en el disco. La mayoría de los temas que tienen sintes los grabé antes de ir al estudio. Entonces llegué al estudio con algunas cosas ya fijadas, y en el proceso de grabación de estudio, que fue dentro de, creo que fueron 2 semanas o 3 semanas, fui grabando más que nada los contrabajos, voces, también a los músicos invitados que participaron, y bueno, y algunos, como fue la grabación, yo soy de Santiago y la grabación fue en Quilpué, hubieron algunas cosas que también tuve que grabar en Santiago, como el piano, el shamisen y el marimbol. Esos instrumentos los grabé aparte, pero el proceso en estudio fue, diría, teniendo la mayor parte ya bastante fijada en mi cabeza, pero también me di libertad de
poner elementos nuevos que aparecieron al momento de estar allá. Y bueno, ya hay un track en particular, El Belloto y su quebrada, que es improvisado, en el que, o sea, igual es como improvisación, pero igual con un proceso posterior creativo en el fondo, porque lo que hice fue grabar 2 capas de sintetizadores allá en el estudio, después trabajarlas en casa con un poco más de tiempo y luego grabar sobre eso, ya conociendo el material, improvisar, ya teniendo ideas de colores o cosas que quería hacer con el contrabajo. Esto pasó también en grabaciones con el del cello, que también después los grabamos ahí, y después hubo como un trabajo importante de edición, como desde lo creativo, no solo como de arreglar o solucionar cosas, sino que desde lo creativo. Sí, claro, me atraía mucho, tenía muchas ganas de grabar en vinilo. Es un formato al que le tengo gran aprecio. Yo sigo pensando que el formato físico para los discos, en general, o sea, los 3 más que conocemos, ¿no? Que se han utilizado más, como es el vinilo, cassette y CD, son muy valiosos porque el tener un objeto también hace que la parte visual entre más en juego, y en sí el vinilo, por la calidad del sonido que tiene, también, claro, fue un trabajo para mí, el pensar la música para el vinilo, para la duración que tiene el vinilo, pensar en que tuviera un sentido lineal, así pensándolo en las 2 caras, y todo eso. Pero para mí una maravilla realmente poder sacar este disco y este proyecto en ese formato. Muy agradecida de eso. Sí, bueno, ya hablé en la anterior pregunta un poco de eso, pero creo que es una gran diferencia, porque también el formato físico en este momento invita a la idea de escuchar un disco, un trabajo de larga duración completo, ¿no? En un momento en que ya la forma ha cambiado mucho de escuchar música, y las plataformas que están teniendo como el poder de alguna forma con respecto a cómo se escucha música, lo que hace, o sea, se rige por algoritmos y todos son listas, y está muy ligado a la inmediatez. Entonces, la idea de darte el tiempo para escuchar un trabajo largo y verlo como una pieza en sí, un disco entero, es algo que me parece que se le ha perdido un poco el valor, o no está siendo algo que se aprecie tanto en este momento. Y para mí es súper importante también, desde el lugar de como artista, el haberlo pensado de esa forma. Entonces creo que el formato físico y el acto de ir a poner un disco en vinilo, o sea, en otro formato físico, te invita, y también casi que te obliga a escuchar. O sea, es como la lógica es escucharlo completo, y eso es algo que para mí es muy valioso. Creo que por un lado, en estos momentos realmente hay un acceso a posibilidad de grabar, y está como los home studio, y hay como, en ese sentido, hay formas
según qué tipo de música hagas, obviamente, pero hay formas de acceder a grabar que pueden ser no tan difíciles como antes, que tal vez era más blanco y negro, ¿no? O sea, o ibas a un estudio a grabar o no podías, entonces ahí sí dependías completamente de algo, de un factor económico, de tener o no dinero para poder hacerlo. Pero hablando desde un lugar como tratando de llegar, de tener un acceso un poco más importante o a, a un alcance más importante de personas que escuchen tu trabajo y también a tener una buena calidad en la grabación y en todo el proceso, en el fondo de producción de un disco. Eh, es muy complicado. Creo que siempre para la música original ha sido muy complejo en ambos formatos, digitales y físicos, pero bueno, en físico más aún, siempre por la cosa de lo caro que es, ¿no? Es mucho dinero el realmente poder sacar un disco eh, grabado en estudio y después además ocuparse de estar hasta en las plataformas, pero más que nada sacarlo en formato físico. Sí, yo diría que es complejo, no me atrevo a decir que más que antes, creo que siempre ha sido algo muy difícil eh, y creo que me atrevo a decir que tanto aquí en Chile como en otros países, por lo menos de nuestra zona. Eh, Eso. Acceder a un sello también es algo que no es tan sencillo y de hecho diría que los sellos también cada vez están teniendo menos apoyo o como que con todo lo que está pasando con esto, las plataformas de músicas por streaming y todo esto está haciendo que sea muy difícil la competencia. Entonces, acceder a un sello que te ayude y te apoye bueno, en todo el proceso o en alguna parte del proceso es muy difícil. Entonces, muchas veces, y lo que gran parte yo creo de los y las músicas en este momento que hacen músicas originales fuera de lo convencional, fuera de la industria, eh, es, es un proceso que, como individual, ¿no? O sea, que cada uno hace y pone de su bolsillo para, para lograr sacarlo a flote y para poder mostrar el trabajo. Creo que, bueno, como siempre la música experimental tiene un espacio muy, muy pequeño dentro de lo que es la escena musical eh, de Chile. Me dan ganas de pensar que igual de alguna forma yo percibo que músicas de otros ambientes se interesan un poco más o ven la posibilidad de colaboraciones o de que haya algún tipo de, de diálogo entre músicas distintas, pero creo que en general es muy poca la cabida que tiene la música experimental, pensando en festivales, en los lugares, espacios disponibles para tocar.
claro, es muy poco lo que se ve, un porcentaje muy mínimo, casi inexistente el que se ve de músicas que no son convencionales. Eso creo que es difícil, es como siempre ir un poco a cuesta arriba el hacer músicas que no entran en un espacio como conocido o más cómodo para el oído del público en general. Y es un círculo que no, como que es muy difícil romper porque los espacios tampoco quieren apostar mucho por músicas distintas. Eso, generalizando, eso es lo que podría decir. De ahí pensando en el panorama de música experimental en sí, chileno creo que va creciendo y se va expandiendo, tal vez un poco lentamente, pero eso yo veo que va ahí expandiéndose, lo que encuentro muy bueno. Claro, me parece fundamental. La verdad, en mi manera de concebir la música, o sea, creo que debería ser siempre creativa, siempre, o sea, deberíamos, a mí se me hace natural pensar que cada persona que crea tiene que dar lo más como íntegro y auténtico posible, que ese es el valor que tiene eh, para mí el entregar y el escuchar músicas que hacen otras personas. Creo que también es un lugar de resistencia justamente a lo que pasa en general en el mundo y al medio musical en particular, totalmente, completamente. Creo dentro de lo que yo veo que es muy complicado, o sea, es como que la mayor cantidad de personas, de músicos, músicas que quieren, que están trabajando por hacer música de forma profesional y de sacar material musical producido, no puede, no tiene acceso y dependemos del sistema de fondos de la música que, que claramente no alcanza para todos. Entonces mucha gente se queda teniendo que hacer las cosas de forma muy precaria o haciendo que los procesos sean mucho más lentos para lograr juntar el dinero suficiente para poder hacer un trabajo de mayor calidad, porque creo que es muy malo para la salud de la música chilena y en general diría de la cultura, que es algo que está siendo muy complejo.